Video les voy a mostrar cómo crear una aplicación JavaFX con el IDE IntelliJ IDEA. Primero vamos a crear un nuevo proyecto desde la opción del IDE, desde los tipos de proyecto que nos ofrece el IntelliJ. Vamos a seleccionar JavaFX y luego elegir ubicación y nombre para el proyecto. Una vez que hayamos creado el proyecto, IntelliJ nos va a traer la ventana tradicional con el editor y la vista de proyecto, donde vamos a ver su contenido. Vemos que el proyecto va a contener dentro de la carpeta source un paquete sample que luego vamos a renombrar y 3 archivos, uno de ellos con extensión fxml que va a contener el diseño visual de la ventana, el programa principal con una clase llamada main que también podremos reemplazar y luego la clase controladora de la ventana. Vamos a comenzar primero renombrando el paquete y las clases. Rename, le vamos a poner prueba JFX1. Vamos a hacer una ventana que ofrezca un cuadro de texto y muestre un saludo simplemente. Por lo tanto, a esta ventana le podemos llamar ventana saludo. Y la clase controladora de esa ventana tendrá un nombre similar. Saludo controller. El programa principal van a ver que contiene únicamente el método start, el cual, si renombramos la clase de la ventana, el archivo fxml desde la opción de refactoring, ya va a estar actualizado en el nombre de la misma en la línea que carga la clase. Si la reemplazamos, renombramos desde el sistema de archivos o renombrando sobre el archivo, tendremos que cambiar esta línea. La ventana dibujada con fxml consiste en un archivo XML con el contenido, el cual podríamos modificar desde el editor de texto o podríamos invocar al diseñador. El diseñador gráfico que nos ofrece JavaFX es el Scene Builder, el cual va a poder ser invocado desde el IntelliJ. Se va a abrir embebido dentro de la ventana misma del IDE, y también lo podemos invocar haciendo clic derecho en el nombre del archivo y buscando la opción Open in Scene Builder. Esta opción nos va a abrir el editor gráfico, el diseñador, en una ventana propia, la cual va a contener todo su menú principal. Si abrimos el diseñador desde el IDE, no vamos a tener el menú y probablemente nos perdamos algo de funcionalidad. En este diseñador vamos a encontrar la región central donde vamos a dibujar la ventana. En este caso no vemos nada porque no lo hemos abierto. Aquí tenemos el contenedor principal de los controles, que va a ser una grilla, y la paleta con todos los componentes visuales que podemos agregar a la ventana. En nuestro caso vamos a querer agregar un cuadro de texto, entonces buscaremos un control text field y lo vamos a arrastrar en la región que por ahora parece toda negra de la ventana. Nos va a hacer falta también un botón para que reaccione en algún momento y una etiqueta, un control label para que muestre el saludo.
La idea de esta ventana es que el usuario escriba su nombre en el cuadro de texto y presione el botón para que le muestre un saludo que veremos en la etiqueta. Este diseñador nos muestra en esta solapa document toda la jerarquía de controles que están contenidos dentro de la ventana. En este caso tenemos únicamente este contenedor GridPane con forma de grilla y los 3 controles que hemos ido agregando a cada una de las celdas de esta grilla. En esta solapa controller vamos a encontrar el nombre de la clase controladora de la ventana. En el caso de haber creado el archivo fxml en forma independiente, luego tendremos que programar la controladora y venir a indicar acá cuál es la clase que va a controlar los eventos de los controles de esta ventana. Una vez diseñada la ventana, por ahora está todavía muy simple, pero una vez diseñada vamos a necesitar asignarle el fxid a cada uno de los controles involucrados en la ejecución de la ventana. En este caso, la idea es que al hacer clic en este botón nosotros podamos obtener el texto que ha sido cargado en este cuadro de texto y de alguna forma mostrarlo en la etiqueta. Por lo tanto, los únicos 2 controles que van a requerir ID son el cuadro de texto y la etiqueta. El botón inicialmente no va a necesitar tener ID porque no vamos a necesitar desde código enviarle algún mensaje de tipo get o set o el que fuera. Para indicar el fxid de cada uno de los controles vamos a seleccionarlo y a la derecha, donde tenemos la solapa del inspector y las propiedades visuales, buscamos la solapa code. Esta solapa nos va a permitir indicar acá el ID del control. Vamos a llamarle, por ejemplo, txt nombre a este cuadro de texto y al label, a la etiqueta, le vamos a poner LBL saludo. Una vez que indicamos los IDs para cada uno de los controles que vamos a tener que utilizar en el código, podemos indicar los eventos que necesitemos atender donde el usuario interactúe, en los que el usuario interactúe con los controles. No vamos a necesitar, en este caso, únicamente el evento del clic sobre el botón, entonces lo seleccionamos y tendremos que indicar el nombre del método manejador del evento action de este botón. SceneBuilder no nos va a recomendar ningún nombre, por lo tanto tenemos que indicar el nombre del evento directamente utilizando algún tipo de criterio, algún tipo de nomenclatura. Por ejemplo, le podemos llamar a este controlador botón clic. Todo esto que estoy modificando desde el SceneBuilder está modificando, está escribiendo en el archivo fxml, pero no está escribiendo nada de código Java. Por lo tanto, vamos a necesitar posteriormente agregar a la clase controladora el contenido que enlace estos controles visuales, sus eventos, sus ID, con el código Java. Una vez que tenemos diseñada la ventana, acá faltaría agregarle alguna propiedad, por ejemplo el botón va a necesitar algún texto y esta etiqueta podría arrancar con el texto vacío. Grabamos el archivo fxml y podemos cerrar el diseñador. Acá vemos cómo quedó el archivo de la ventana con las modificaciones que realizamos desde el SceneBuilder.
Para poder escribir el código Java en la clase controladora, que ven por ahora está vacía, que enlace con los controles dibujados en la ventana y con sus eventos, la forma más fácil que nos ofrece el IDE es seleccionar cada uno de los IDs de los controles que hemos dibujado. Muestra ahí un error de que no hay una referencia para ese ID. E invocar al menú de recomendaciones del IntelliJ, que es el que aparece con el icono de la lamparita. La primera opción nos dice que vayamos a crear el atributo correspondiente en la clase controladora. Vemos cómo nos dibuja, nos redacta un nuevo atributo de tipo TextField con el nombre que hayamos indicado en el diseñador. Vamos a necesitar hacer eso con todos los controles. Acá el label no lo cargué bien en el Scene Builder, lo podemos redactar desde acá. Este era LBL saludo. Y luego, invocando el menú de recomendaciones, agregamos el atributo en la ventana. Finalmente, para el... Acá está. Había quedado en otro lado el nombre del saludo. Finalmente, para generar el evento, nuevamente vamos a invocar el menú de recomendaciones y le pedimos que nos cree el método correspondiente. Nos crea un método con el nombre que hayamos puesto para el manejador de eventos y la firma requerida para que pueda efectivamente atender al evento. En este punto, nosotros ya podemos empezar a escribir el código que queremos que se ejecute cuando se detecte el evento correspondiente en el control seleccionado. En este caso, el evento clic sobre el botón que no tiene nombre, pero tiene el texto saludar. Si nosotros en este momento queremos que en la etiqueta se muestre un mensaje de saludo, el cual haya obtenido el nombre cargado en el cuadro de texto, vamos a necesitar primero obtener el contenido del cuadro de texto invocando al método getText sobre el atributo que representa el cuadro de texto. Y luego vamos a poder modificar el atributo text de la etiqueta con el texto que vayamos a querer que se muestre como parte del saludo. Por ejemplo, vamos a concatenar el nombre con algún literal. En este punto ya tendríamos todo programado, lo vamos a ejecutar. Ahí nos apareció la ventana, tenemos el cuadro de texto, el botón saludar. Y ahí se modifica la etiqueta LBL saludo con el texto que elegimos que se programe. Finalmente, vemos que en el diseñador no indicamos el título de la barra de título de la ventana y nos gustaría cambiarla para que no quede la que se agrega por defecto. Para eso tenemos que tener en cuenta que el diseñador nos permite dibujar únicamente la escena y no la ventana. Esto lo vamos a ver en el main, en donde vemos que los atributos y todas las características del stage, es decir, de la ventana, son cargadas antes de mostrarla. En este caso, el título está siendo escrito justo antes de la invocación al método show,
y podemos venir a cambiarlo acá. Bueno, en este caso no hay mucho mejor nombre que mostrar. Pero al ejecutarlo vamos a ver cómo la ventana ya tiene ese título en la barra de título. Con esto entonces les acabo de mostrar cómo podemos crear en muy pocos minutos una ventana, un programa JavaFX que dibuje una ventana con algunos controles y que pueda atender a algunos eventos.